6 de mayo de 2019. Mi querido hijo, Colin. Te escribo para expresarte mi amor por ti y el orgullo que siento por el hombre en el que te has convertido. Necesitas saber que te acepto y te amo profundamente tal como eres, y estoy inmensamente orgulloso de las decisiones sabias que has tomado con respecto a tu educación y tu carrera. Al escribirte esta sincera carta, rezo para que la leas por completo y la consideres cuidadosamente. Ahora eres un hombre adulto con una mente propia para decidir qué deseas hacer con el resto de tu vida, sin importar lo que los demás puedan pensar o decir. Tienes en tus manos el control total sobre las decisiones que tomas a partir de este momento, y nadie tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad sobre ti a menos que les concedas voluntariamente ese derecho. Si realmente es tu decisión dar a otros tal autoridad sobre ti, respetaré tu decisión. Pero necesito estar seguro de que esa es verdaderamente tu decisión. Mi querido hijo, si te preguntara qué evidencia has visto con tus propios ojos de que la religión que eligieron para ti y que abrazaste bajo coerción es realmente la verdad, como te han dicho, no podrías mostrarme ni una sola prueba de evidencia. Lo sé, y sé que tú lo sabes. Sin embargo, puedo mostrarte evidencia sólida e irrefutable de que no es la verdad. Has sido engañado, al igual que yo fui engañado durante la mayor parte de mi vida. La diferencia es que yo permití que me engañaran, como explicaré más adelante. Es tu fe en lo que te han forzado a creer lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inquebrantable como para arriesgarte a considerar la evidencia que quiero mostrarte. La evidencia de la que hablo no proviene de fuentes apóstatas, sino de publicaciones de la Watchtower y de la Biblia. Verás, nos enseñaron cuidadosamente un falso evangelio. El buen mensaje que aprendimos y predicamos como testigos de Jehová no es el buen mensaje que Jesús y los cristianos del primer siglo predicaron. La interpretación de las escrituras de la Watchtower ha sido completamente expuesta y desacreditada por sus propias escrituras publicadas, sus acciones documentadas y sus políticas organizativas. Jesús le dijo a los falsos maestros religiosos de su época, por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37, esas palabras de Jesús se han cumplido en el caso de la sociedad Watchtower. La luz ha expuesto la oscuridad de la religión en la que fui criado y en la que te crié. Los testigos de Jehová son enseñados que es su responsabilidad otorgada por Dios exponer el error religioso y la hipocresía donde quiera que se encuentre. De hecho, la salvación eterna de uno depende de hacerlo, según la interpretación de la Watchtower de Ezequiel 3, versículos 17 al 21. Sin embargo, cualquier testigo de Jehová que señala enseñanzas erróneas de la Watchtower es marginado, expulsado como apóstata y evitado. La Watchtower tiene una larga historia de expulsar a cristianos sinceros que señalan enseñanzas defectuosas de la Watchtower, para luego adoptar el punto de vista de quien fue expulsado. Por ejemplo, en 1980, Edward Dunlap, el registrador y profesor de la escuela de Galaad de la Watchtower, sugirió en una conversación privada con dos miembros del cuerpo gobernante que le parecía que el cuerpo gobernante era el esclavo fiel y discreto. Por expresar ese punto de vista en privado que contradecía la enseñanza de la Watchtower en ese momento, Dunlap fue expulsado como apóstata. Como bien sabes, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová se ha declarado a sí mismo como el esclavo fiel y discreto, lo cual es exactamente por lo que se expulsó a Dunlap por sugerirlo en una conversación privada. Mi primera realización de que la sociedad Watchtower no estaba enseñando la verdad bíblica fue en 1982, y fue una experiencia emocionalmente traumática para mí, cuyo grado me revelaría un terapeuta unos 20 años después. Sabiendo lo que resultaría de cuestionar las enseñanzas de la Watchtower, tomé la decisión consciente de simplemente volverte inactivo como testigo de Jehová o meter la cabeza en la arena, por así decirlo. En ese momento, no tenía forma de saber los efectos psicológicos perjudiciales que tal decisión tendría en el resto de mi vida. Sin embargo, ahora que he aprendido los efectos psicológicos perjudiciales de elegir creer y proclamar como verdadero algo que sabía que no era cierto, no puedo vivir conmigo mismo si no te advierto sobre lo que aprendí de la manera difícil. Puedo ayudarte a evitar los errores que descubrí solo después de haber desperdiciado los mejores años de mi vida.
Si, después de considerar esta carta, decides tomar la misma decisión que yo tomé de permanecer en una religión falsa, respetaré para siempre tu decisión y, si lo deseas, nunca más me pondré en contacto contigo. Permíteme comenzar compartiendo un resumen de las profecías fallidas de la Watchtower. A partir de 1879, la Sociedad Bíblica y de Tratados de la Watchtower comenzó a predicar que la segunda venida de Cristo había ocurrido invisiblemente en 1874, que Cristo había comenzado a gobernar en el cielo en 1878, y que el reino de Dios destruiría todos los gobiernos humanos y todas las religiones en 1914, lo que resultaría en el restablecimiento de las condiciones paradisíacas en la tierra. El fundador y primer presidente de la Watchtower, Charles T. Russell, murió en 1916 sabiendo que su profecía de 1914 había fallado miserablemente. En 1918, el segundo presidente de la Watchtower, Joseph F. Rutherford, comenzó a predicar: millones que ahora viven nunca morirán. Según Rutherford, el fin que no había ocurrido en 1914 tendría lugar en 1925, y hombres fieles de antaño, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob, resucitarían y comenzarían a gobernar como príncipes del reino de Dios en la tierra. La profecía de 1925 de Rutherford falló tan miserablemente como la profecía de 1914 de Russell. Sin dejarse desalentar por la realidad, Rutherford ordenó la construcción de una mansión extensa en San Diego, aparentemente para albergar a Abraham, Isaac, Jacob y otros resucitados, y la llamó Beth Saron, que significa casa de príncipes. Rutherford hizo pleno uso de la mansión, así como de 2 automóviles de 16 cilindros, durante la Gran Depresión y hasta su muerte en 1942. En relación con esta mansión ostentosa, construida y pagada con fondos donados a la Watchtower, la página 76 del libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios dice: en ese momento se creía que los hombres fieles de los tiempos antiguos resucitarían. No menciona que se creía porque Rutherford lo había proclamado como una certeza en las publicaciones de la Watchtower. En lugar de responsabilizar a Rutherford por semejante profecía fallida, la Atalaya del 15 de noviembre de 1955, página 698, afirmó que Jehová hizo que se predicara desde 1918 el sorprendente mensaje público: millones que ahora viven nunca morirán. ¿Puedes imaginar que la Watchtower culpe a Dios por la profecía fallida de Rutherford? El dicho de que aquellos que olvidan el pasado están destinados a repetirlo parece apropiado a la luz de las esperanzas sobre el fin que llegaría en 1975 y que se habían forjado en los corazones de los testigos de Jehová, que sinceramente veían a la sociedad Watchtower como los representantes escogidos a mano de Cristo en la tierra. Las profecías fallidas de la Watchtower con respecto a 1914 y 1925 habían sido proclamadas con la misma certeza que las siguientes declaraciones publicadas en 1969, cuando yo tenía 17 años. Si eres una persona joven, también necesitas enfrentar el hecho de que nunca envejecerás en este sistema presente de cosas. ¿Por qué no? Porque todas las pruebas en cumplimiento de la profecía bíblica indican que este sistema corrupto está destinado a terminar en pocos años. Jesús predijo acerca de la generación que observó el comienzo de los últimos días, en 1914, de ninguna manera pasará esta generación hasta que ocurran todas estas cosas. Mateo 24, versículo 34. Por lo tanto, como joven, nunca alcanzarás ninguna carrera que este sistema ofrezca. Si estás en la escuela secundaria y estás pensando en una educación universitaria, significa al menos 4, quizás incluso 6 u 8 años más para graduarte en una carrera especializada. Pero, ¿dónde estará este sistema de cosas para ese momento? Estará bien encaminado hacia su fin, si no ha desaparecido realmente. Es por eso que los padres que basan sus vidas en la palabra profética de Dios encuentran mucho más práctico guiar a sus hijos jóvenes hacia oficios que no requieren periodos tan largos de educación adicional. Y oficios como la carpintería, la plomería y otros, serán útiles no solo ahora, sino quizás aún más en la obra de reconstrucción que tendrá lugar en el nuevo orden de Dios. Despertad,
22 de mayo de 1969, página 15. Tenía 17 años cuando esa profecía de la Watchtower fue publicada. Mientras escribo esto, tengo 67 años. Se me prometió que nunca envejecería en este sistema de cosas, pero lo he hecho. Acercándonos a 1975, la edición del 1 de abril de 1972 de la Atalaya, presentó un artículo titulado «Conocerán que hubo un profeta entre ellos». Entonces, ¿tiene Jehová un profeta para ayudarlos, para advertirles de los peligros y para declarar cosas por venir? Estas preguntas pueden ser respondidas afirmativamente. ¿Quién es este profeta? Este profeta no era un solo hombre, sino un grupo de hombres y mujeres. Era el pequeño grupo de seguidores de los pasos de Jesucristo, conocidos en ese momento como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Sin embargo, los testigos de Jehová no pueden señalar una sola profecía de la Watchtower que haya llegado a cumplirse. ¿Qué dice la Biblia acerca de los profetas cuyas profecías no se cumplen? El profeta que tenga la presunción de decir algo en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Pero si tú dices en tu corazón, ¿cómo sabremos si una palabra no ha sido dicha por Jehová? Cuando el profeta hable en nombre de Jehová y no ocurra ni suceda, esa es una palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No debes atemorizarte por él. Deuteronomio 18, 20 a 22. En lugar de admitir que tales profecías fallaron, los testigos de Jehová dicen que la luz simplemente se volvió más brillante. Pero el registro muestra que los testigos de Jehová siempre son los últimos en recibir la llamada nueva luz. Ejemplo número 1, el fundador de la Watchtower, Charles T. Russell, despreciaba la religión organizada y predicaba que todo lo que se necesitaba para servir a Dios era la Biblia y Jesucristo. Después de la muerte de Russell, la llamada nueva luz hizo que Joseph Rutherford se diera cuenta de los beneficios financieros que disfrutaban las religiones y comenzó a poner mayor énfasis en la organización, afirmando que era la única religión verdadera. Ejemplo número 2, el 8 de enero de 1947, la revista Despertad presentó el artículo «También estás excomulgado». Condenaba la doctrina de la excomunión de la jerarquía católica, diciendo que no encuentra respaldo en estas escrituras, que es completamente ajena a las enseñanzas bíblicas y que es de origen pagano. Se afirmaba que a medida que las pretensiones de la jerarquía aumentaban, el arma de la excomunión se convirtió en el instrumento mediante el cual el clero lograba una combinación de poder eclesiástico y tiranía secular que no tiene paralelo en la historia. Sin embargo, apenas 5 años después, la nueva luz hizo que la Watchtower adoptara una forma más severa de excomunión llamada desasociación. La excomunión simplemente limitaba la comunión espiritual con miembros de la familia y otros, mientras que la desasociación realmente corta los lazos familiares, ya que la Watchtower exige que se evite a los miembros de la familia que abandonan la religión por razones de conciencia, como enseñanzas y prácticas inescriturales de la Watchtower. Ejemplo número 3, el artículo de estudio «Su refugio, una mentira», en la edición del 1 de junio de 1991 de la Watchtower, en los párrafos 1, 10 y 11, condenó a las religiones apóstatas que fueron acreditadas a las Naciones Unidas como organizaciones no gubernamentales, ONG. Sin embargo, antes de que terminara 1991, la Watchtower también se había acreditado a sí misma ante la ONU como una ONG. Las ONG estaban obligadas a actuar como agentes de publicidad para la ONU, publicando artículos cada año que describieran los objetivos y logros de la ONU. La Watchtower se ofreció voluntariamente para servir en este papel y, durante los siguientes 10 años, publicó artículos cada año que parecían favorables a la ONU para muchos lectores. A pesar de haber condenado como apóstatas a otras religiones que habían hecho lo mismo, la Watchtower volvió a presentar su solicitud cada año para servir como ONG. Esto es lo que se llama un doble estándar. Cuando el periódico The Guardian expuso esta alianza hipócrita en octubre de 2001, la Watchtower retiró inmediatamente su membresía en la ONU y trató de encubrirlo.
Consulta la página de Facebook Testigos de Jehová y las Naciones Unidas. Ejemplo número 4. La Watchtower siempre ha alardeado de que no hay una clase clerical entre los testigos de Jehová. Mi padre testificaba regularmente a los prisioneros en la cárcel del condado de Tarrant en Fort Worth. En una ocasión, un nuevo recluso se acercó a mi padre y le preguntó si era un clérigo. Sabiendo lo que el hombre quería decir, mi padre respondió que sí. El siervo ministerial que acompañaba a mi padre informó sobre este intercambio a los ancianos locales, y mi padre recibió una reprensión por escrito de la sede central de la Watchtower, diciendo que al identificarse como clérigo, se estaba convirtiendo en parte de la cristiandad. Justo el año pasado, en un caso judicial relacionado con el manejo por parte de la Watchtower de informes de abuso sexual infantil dentro de sus congregaciones, la Watchtower intentó invocar el privilegio clerical mientras sostenía que los ancianos de los Testigos de Jehová no son clérigos. Cuando quedó claro que sus abogados no habían convencido al tribunal, la Watchtower declaró públicamente que los ancianos de los Testigos de Jehová son, de hecho, una clase clerical. Sin embargo, la táctica legal fracasó porque no había habido confidencialidad, ya que los ancianos de los Testigos de Jehová habían dado a conocer los hechos de las acusaciones de abuso sexual a muchas otras personas. ¿Ves lo que quiero decir sobre la Watchtower siendo la última en recibir la llamada Nueva Luz? La Watchtower tiene una larga historia de criticar a otras religiones por hacer ciertas cosas, y luego hacer exactamente lo mismo mientras afirma tener nueva luz. Otro ejemplo flagrante de un doble estándar se puede ver en la edición de junio de 2013 de Despertar. La siguiente cita es del artículo Cómo terminar el tratamiento silencioso. ¿Por qué ocurre? Manipulación. Algunos utilizan el tratamiento silencioso como un medio para obtener lo que quieren. Por ejemplo, imagina que un esposo y su esposa planean un viaje y la esposa quisiera llevar a sus padres. El esposo se opone. Estás casada conmigo, no con tus padres, dice él. Luego le da a su esposa el tratamiento silencioso, evitándola con la esperanza de que se derrumbe y ceda a sus deseos. Compara eso con esta cita del artículo Deja que la disciplina de Jehová te moldee en la edición de junio de 2013 de la Atalaya, en la sección de estudio. Robert fue desasociado durante casi 16 años, tiempo durante el cual sus padres y hermanos aplicaron firmemente y con lealtad la dirección en la palabra de Dios de dejar de mezclarse con malhechores, ni siquiera saludando a tales personas. Robert ha sido reinstaurado desde hace algunos años y está progresando bien espiritualmente. Cuando se le preguntó qué lo motivó a regresar a Jehová y su pueblo después de tanto tiempo, respondió que la postura que su familia tomó lo afectó. Si mi familia hubiera tenido algún tipo de asociación conmigo, aunque fuera un poco, digamos para controlarme, esa pequeña dosis de asociación me habría satisfecho y probablemente no habría permitido que mi deseo de asociación fuera un factor motivador para volver a Dios. ¿Eres capaz de percibir el doble estándar presentado en esos dos artículos? En el primer artículo, el evadir es presentado como manipulación. En el segundo artículo, el evadir es presentado como algo amoroso. El evadir basado en una interpretación errónea flagrante de las Escrituras nunca es un acto amoroso. Cualquier organización que ordene el evadir a seres queridos que no han hecho más que abandonar una religión de alto control por razones conscientes es despreciable y malvada. La Watchtower es particularmente malvada porque se presenta como una religión benévola mientras oculta su lado malvado a los externos. Sigue leyendo. El artículo Está mal cambiar de religión, en la Despertar de julio de 2009 hizo la siguiente declaración. Nadie debería ser obligado a adorar de una manera que encuentre inaceptable ni verse obligado a elegir entre sus creencias y su familia. Cualquier no testigo de Jehová que leyera ese excelente artículo pensaría que era muy razonable. Pero los no testigos no conocen toda la historia. Cuando leí ese artículo por primera vez, sentí que un cambio en la política de la Watchtower con respecto al trato de los disociados era inminente, y animé a tu madre a leerlo. Verás, puedo recordar cuando, antes de 1981, los testigos de Jehová podían socializar con personas que simplemente habían renunciado como testigos de Jehová por razones conscientes.
Mi padre tenía varios amigos que habían sido testigos de Jehová en el pasado pero que habían abandonado la Watchtower debido a diferencias doctrinales. En 1981, la Watchtower ordenó que se tratara a los disociados de la misma manera que a los que se les había expulsado por conducta indebida. Después de leer el artículo de julio de 2009, tu madre me dijo que la cita antes mencionada se aplicaba a aquellos que cambiaban de religión para convertirse en testigos de Jehová, pero no en la dirección opuesta. Me sorprendió que dijera algo así, y le dije que debía aplicarse en ambas direcciones, de lo contrario sería un doble estándar. Y así ha sido hasta el día de hoy. La Watchtower no les dice a sus lectores que la declaración anterior no se aplica cuando un testigo de Jehová abandona la religión de la Watchtower. Incluso el abogado de la Watchtower le dijo a la Corte Suprema de Canadá que la expulsión solo restringe la comunión espiritual pero no limita las interacciones sociales. Cualquier testigo de Jehová que lo vea en Internet sabe que es una mentira. La Watchtower es conocida por imprimir y publicar ciertas predicciones, y cuando esas predicciones fallan, la Watchtower toma medidas para ocultar sus predicciones fallidas. Por ejemplo, el párrafo número 10 de la página 20 del primer artículo de estudio de la Atalaya del 1 de enero de 1989 declaró, el apóstol Pablo también estaba estableciendo los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el siglo XX terminaría antes de que ocurriera el Armagedón, la Watchtower revisó ese artículo de 1989 de la Atalaya para que dijera, el apóstol Pablo también estaba estableciendo los cimientos para una obra que se completaría en nuestros días. Qué despreciable que la Watchtower intentara alterar el registro de lo que había impreso y publicado en todo el mundo como verdad proveniente de Dios mismo. ¿Sabías que la Watchtower admitió por escrito que Jehová no es realmente el nombre de Dios? La página 23 del prefacio de la traducción interlineal del Reino de las Escrituras griegas hizo la siguiente declaración, aunque inclinados a ver la pronunciación Yahvé como la forma más correcta, hemos retenido la forma Jehová debido a la familiaridad que la gente tiene con ella desde el siglo XIV. Comité de Traducción de la Nueva Biblia Mundial, 9 de febrero de 1950, Nueva York, edición de 1969. Si Yahvé realmente es la forma más correcta, se deduce que Jehová no es realmente el nombre de Dios. He compartido esta cita con muchos testigos de Jehová a lo largo de los años, y siempre quedan sorprendidos al verla. Pero aquí está la verdadera sorpresa, las ediciones posteriores de este libro cambiaron la cita original para que dijera, aunque muchos están inclinados a ver la forma Yahvé como la más correcta. Cambiar una cita para ocultar lo que originalmente había sido impreso y publicado por el Comité de Traducción de la Nueva Biblia Mundial es un nivel de deshonestidad que debería sorprender y enojar a todos los amantes de la verdad. Por cierto, las personas estaban familiarizadas con la forma Jehová desde el siglo XIV porque fue entonces cuando esa forma fue creada por el monje católico Raimundus Martini. Busca ese nombre en el CD-ROM de la Watchtower o haz una búsqueda en Google. Por lo tanto, el nombre Jehová ni siquiera existía antes del siglo XIII. Entonces, ¿por qué la Watchtower pone tanto énfasis en ese nombre? ¿Podría ser porque sus seguidores fueron llamados testigos de Jehová por Joseph Rutherford en 1931? Te propongo que los nombres Watchtower y Jehová son intercambiables, que Jehová es simplemente la Watchtower, y viceversa. Ofrezco lo siguiente como evidencia. Al abandonar la religión de la Watchtower, uno no abandona su creencia en Dios, ni en Cristo Jesús, ni en la Biblia como palabra de Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová dirán que uno ha abandonado a Jehová. Y al invitar a las personas a regresar a la religión de la Watchtower, los testigos de Jehová dicen regresa a Jehová. Así que, con sus propias palabras, los testigos de Jehová demuestran que Jehová simplemente significa la Watchtower. Muchos creyentes sinceros en Dios y en Cristo Jesús han dejado la Watchtower debido a muchas enseñanzas y prácticas que entran en conflicto con la Biblia. Por ejemplo, considera lo siguiente. Busca la palabra santuario en el libro Perspicacia para comprender las Escrituras y observa la definición morada divina.
En los días de Jesús, el pueblo judío adoraba en el templo de Jerusalén, y ese templo prefiguraba el arreglo espiritual para adorar a Dios en la actualidad. Dentro del templo estaba el santuario del templo, que contenía dos cámaras, el Santo y el Santísimo, que representaban el mismo cielo donde reside Dios. Las dos cámaras estaban separadas por una cortina. Aunque la gente podía moverse por el templo, solo los sacerdotes levitas podían entrar en la cámara del Santo del santuario del templo, y solo con el propósito de ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. Por ejemplo, busca Lucas 1:9-21 en la traducción interlineal griega de las escrituras griegas y observa la traducción literal de la palabra griega traducida allí como santuario. Verás el término morada divina. Ahora busca Apocalipsis 7:15, que habla de la gran muchedumbre, y nota la traducción literal de la palabra griega traducida allí como templo. Nuevamente, verás el término morada divina. Por lo tanto, según la palabra de Dios, la gran muchedumbre adora a Dios día y noche en el santuario del templo, o la morada divina, del templo espiritual de Dios. Así, la gran muchedumbre es una clase sacerdotal de cristianos que sirven a Dios bajo Cristo Jesús junto con los figurativos 144,000, mencionados en los versículos 4 a 8 de ese capítulo. Por cierto, la Watchtower solía decir que la gran muchedumbre servía en el atrio exterior, ni siquiera en el templo. Recientemente, han admitido que la gran muchedumbre está en el templo, pero se quedan cortos de decir que están en el santuario del templo, que es donde la Biblia los ubica. ¿Por qué la Watchtower tarda tanto en admitir lo que dice la Biblia? ¿Qué se significa al servir a Dios en la cámara santa del santuario del templo? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, busca la palabra templo en el mismo volumen de Perspicacia para comprender las Escrituras. En el tercer párrafo bajo el subtítulo El gran templo espiritual de Jehová, se afirma, de manera coherente, el santuario del templo, representa su condición como hijos de Dios engendrados por espíritu, con vista a la vida celestial, y alcanzarán esa recompensa celestial cuando sus cuerpos carnales sean abandonados en la muerte. Por lo tanto, según la Biblia y las publicaciones de la Watchtower, la gran muchedumbre es una clase sacerdotal de cristianos que están ungidos por el Espíritu con la vista puesta en la vida celestial. Pero, esto no es lo que la Watchtower enseña, ¿verdad? Nos enseñaron que solo los 144,000 están ungidos por el Espíritu con vista a la vida celestial. Claramente, a la luz de las Escrituras, eso no es cierto. ¿Sabías que, antes de 1935, la Watchtower enseñaba que todos los cristianos estaban ungidos por el Espíritu con vista a la vida celestial? ¿De dónde provino el concepto de dos clases de cristianos con esperanzas separadas? ¿Quién ideó la idea de que solo 144,000 cristianos van al cielo? Fue la creación de Joseph Rutherford, el mismo presidente de la Watchtower que profetizó que Armagedón ocurriría en 1925 y que, incluso cuando esa predicción falló, instigó la construcción de la extensa mansión, Bad Salem, que todavía se encuentra en San Diego. Poco antes de su muerte, Rutherford admitió a un pequeño grupo de confidentes, incluidos Nathan Knorr, Fred Franz y Hayden Covington, que se había hecho un ridículo a sí mismo. Ahora está claro que su teología no bíblica también ha hecho un ridículo de los testigos de Jehová. Colin ha sido engañado, y yo cargo con una gran responsabilidad por eso, ya que elegí quedarme en una religión que sabía que no enseñaba la verdad bíblica. Nunca mostraste interés en asuntos espirituales ni en discutir temas bíblicos. Esto no es una crítica, solo una afirmación de hecho. Nadie estaba interesado en discutir asuntos espirituales ni la Biblia, excepto en la sala del reino, donde es una discusión muy controlada, ya que la Watchtower provee todas las preguntas y las respuestas aprobadas para esas preguntas. La sala del reino no es un lugar para hacer preguntas independientes, sino simplemente un lugar donde tiene lugar la indoctrinación. Las personas simplemente repiten las respuestas que se les han dado. Hasta que te interesaste por una chica que fue bautizada, no tenías deseos de bautizarte. Sabía que no tenías idea en lo que te estabas involucrando. Una vez que te bautizaste, era demasiado tarde.
El culto de la Watchtower es como el Hotel California, puedes hacer el chácar en cualquier momento que desees, volverte inactivo, pero nunca puedes irte, desvincularte, sin consecuencias graves. Uno nunca puede cuestionar el dogma de la Watchtower. Prefiero tener preguntas que no puedo responder que respuestas que no puedo cuestionar. En su libro Going Clear, Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief, el autor ganador del premio Pulitzer, Lawrence Wright, escribió, las personas tienen el derecho de creer en lo que elijan. Pero es un asunto diferente usar las protecciones otorgadas a una religión por la primera enmienda para falsificar la historia, propagar falsificaciones y encubrir abusos de derechos humanos. Como mi carta ha dejado claro, Watchtower es tan culpable de estos delitos como lo es la cienciología. ¿Has visto la serie de Leo Ramini en AIE sobre las secuelas de abandonar la iglesia de la cienciología? Uno no puede verlas sin ver las muchas similitudes entre la cienciología y los testigos de Jehová. A menudo recuerdo una escritura de Isaías 30, versículo 21 que dice: tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga, este es el camino. Camina en él. Escuché esa palabra en mi vida cuando tenía 30 años, pero la desatendí, temiendo lo que resultaría si seguía su dirección. He vivido para lamentar esa decisión. Sin embargo, cuando finalmente escuché y seguí esa palabra, lo que para mí significó salir del culto de la Watchtower y dejar toda su locura atrás, mi vida ha sido una experiencia increíble tras otra. Mi vida desde que me mudé a New Braunfels ha sido increíble, y he conocido a tantas personas maravillosas y hecho tantos amigos nuevos que parecían estar esperando que llegara. No he perdido nada que no haya sido reemplazado muchas veces. Soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Lo mismo ha sucedido con tu hermana, y ella también es más feliz de lo que jamás ha sido. Tu hermano también ha experimentado lo mismo. Mira a tu alrededor, Colin. Observa las vidas de los testigos de Jehová que conoces personalmente. No son personas felices. Hay mucho juicio y constante agitación y drama en sus vidas relacionados solo con ser testigos de Jehová, no desde fuera de la organización, como en el caso de la persecución, sino de los propios testigos de Jehová dentro de la organización. Sabes que eso es cierto, y eso debería decirte algo. Sé que no puedes ser tu verdadero yo mientras permanezcas entre los testigos de Jehová en Abilene. Y no importa cuánto hagas por Jehová, Watchtower, nunca es suficiente. Si aún no lo has descubierto, y estoy seguro de que lo has hecho, cada testigo de Jehová que conoces está viviendo una doble vida. La cara que muestran al asistir a la sala del reino no es quienes realmente son. Yo sabía eso cuando todavía era testigo de Jehová, pero no tenía forma de saber todo lo que estaba sucediendo justo bajo mi nariz. No hay forma de que pueda decirte todo lo que me gustaría decirte en esta carta. Si alguna vez pudieras arreglar para venir a visitar a tu hermana y a mí, podríamos tener una larga conversación y podrías ver por ti mismo lo que significa ser completamente libre para abrazar tu verdadero yo y ser amado incondicionalmente sin ser juzgado en cada paso. Sabes que puedes llamarme en cualquier momento si deseas hablar sobre algo de lo que he escrito aquí o sobre cualquier otra cosa. Con todo mi amor. Tu padre, Roger.